Buenas noches, hermanos. Partimos el estudio de hoy. También saludamos a quienes nos ven a través de nuestra página en la internet. Y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo capítulo de nuestro estudio de la teología sistemática. Recuerden que el estudio de la teología sistemática es, por así decir, el gran estudio o el macro que hemos estado prácticamente trabajando todo el año. Y hemos estudiado la doctrina de Dios, la doctrina del hombre, ¿no es cierto? La doctrina de los ángeles vimos también. Y dentro de la doctrina de los ángeles, que es la angelología, alcanzamos ya a terminar lo que es el estudio de los ángeles santos de Dios. Y nos corresponde analizar, ¿no es cierto?, a la figura de Satanás, la doctrina de Satanás. Cuando nosotros hablamos de la doctrina de Satanás, o de Satanás en cuestión, normalmente las personas se incomodan, no quieren, incluso cristianos, a veces hasta miedo les da, ¿ya? Lo cual es extraño porque no temen pecar contra Dios, pero sí le tienen miedo al diablo. Entonces, la verdad es que existe toda un halo, por así decir, o un ambiente que no nace más bien de la Escritura, sino que más bien nace, al igual que el estudio de los ángeles, de una cosa más bien cultural, tradiciones, en fin, cosas de esas características más que de la Escritura. Y ahora estoy hablando del pueblo de Dios. La figura de Satanás, digamos desde el punto de vista de su aspecto físico, supuestamente, es algo que se comenzó a acuñar por el catolicismo romano, para variar, por allá por el siglo XI, especialmente con la finalidad de graficar de alguna manera el infierno e infundir miedo en la población, ¿ya? Hasta antes de esa fecha no existía ningún tipo de figura o dibujo o estatua que de alguna forma representara, entre comillas, a Satanás. Entonces esa figura de características rojo, ¿no es cierto?, con cacho, de hecho se parece mucho a un dios muy antiguo de los griegos que se llamaba, de los romanos en realidad, el dios Pan, igual que Pan, ¿no es cierto?, el dios Pan, que tenía cachos, ¿no es cierto?, y una cola y todo esto. Entonces tampoco inventaron nada, sino que pescaron todo y en un principio, de hecho, tenía unas alas, en los dibujos más antiguos, unas alas que se asemejaban más a las alas de un murciélago, ¿ya? Después eso fue derivando en alas similares a las que le hacen a los ángeles. Entonces, mucho del conocimiento que tenemos nosotros proviene un poco de nuestra propia cultura. Ahora bien, ¿por qué debemos estudiar la doctrina de Satanás? Y la fundamentación se encuentra en el capítulo, en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ya, acá dice cosas muy importantes. Lo primero, que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Satanás va a querer ganar espacio en nuestra vida, ¿no es cierto? A eso se refiere. Dice Pablo, para que esto no ocurra, pues no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está el problema de la iglesia. La iglesia ignora verdaderamente cómo es que Dios, como Satanás, ¿no es cierto?, opera. ¿Ya? Eso es lo que espero en el Señor vamos aprendiendo a lo largo de este estudio y los siguientes que vienen. Esto es más bien una introducción y fijar un poco la bitácora de lo que vamos a estudiar. Pero esa es la razón. Si nosotros ignoramos las maquinaciones de Satanás, obviamente él va a ganar ventaja. ¿Ya? Entonces, lo que debemos hacer nosotros es no ignorar, ¿no es cierto?, no tener una información equivocada, sino que tener una información bíblica. Lo mismo que con los ángeles, ¿ya? Existe un péndulo de aquellos que tienen miedo y terror a hablar de Satanás y otro extremo del péndulo de aquellos que niegan la existencia de Satanás. Ambos extremos son también un buen negocio para él, ¿ya? Un buen negocio para él. Entonces,
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás va a tratar de ganar ventaja sobre el pueblo de Dios, no sobre aquellos que no son pueblo de Dios. Los que no son pueblo de Dios están bajo su yugo, por lo tanto, ellos no son, por así decir, el foco de Satanás. El foco de Satanás es el pueblo de Dios, ¿ya? Bueno, como vemos ahí, la palabra Satanás es la palabra en el idioma hebreo y la palabra diablo es en el idioma griego. Ambas significan lo mismo, el opositor, el mentiroso, el calumniador, en fin, todo lo que tenga que ver con esas características. Y eso es importante porque de ahí también va a surgir básicamente la forma en cómo opera. Ya sabemos que la forma de operar, de alguna manera, después lo vamos a ampliar por supuesto, es por medio de maquinaciones. La palabra que se tradujo, maquinaciones, significa perversiones. Vale decir que Satanás, su negocio, su trabajo es pervertir. La pregunta, ¿pervertir qué? ¿Qué? ¿Al pueblo de Dios? La Biblia, ¿no es cierto? Si pervierte la Biblia, pervierte al pueblo de Dios. ¿Ya? Ese es el punto. Satanás no inventa nada. Satanás lo que hace es pervertir, torcer, cambiar, mal usar, todas las formas que nosotros podamos entender. Pero su foco es maquinaciones, pervertir la Biblia. A él no le interesa pervertir la filosofía hinduista ni el Islam, no. Es la Biblia. ¿Ya? Es la Biblia. Vamos a ver Primera de Crónicas 21:1. Primera de Crónicas 21:1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Ya. Vamos a ir por partes. Primero dice el contexto de este pasaje, que está en Primera de Crónicas, corresponde a cuando David, ¿no es cierto?, comete el pecado de contar a su ejército. David, hasta ese entonces, había vivido solamente victorias militares estoy hablando, contra los distintos enemigos, especialmente contra los filisteos. ¿Ya? La pregunta es, ¿las victorias eran por la calidad de su ejército? ¿Por el número de sus soldados? La victoria era de Jehová, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué problema pudiera haber habido en que él contara su ejército? ¿Qué problema podría haber habido? Dudar. Y lo primero es que Dios nunca lo pidió. Dios nunca lo pidió. Entonces, cuando Dios nunca lo pide y dice la forma en que vemos ahora a Satanás operando, ¿puede repetirlo por favor? Pero Satanás se levantó contra Israel. Pausa. Pero Satanás se levantó contra los filisteos. No, contra el pueblo de Dios. Contra el pueblo de Dios. Satanás quiere levantarse contra el pueblo de Dios. Satanás no puede dañar a Dios, pero se va a levantar en contra de todo lo que le pertenece a Dios. Su pueblo, su palabra, sus hijos. ¿Ya? Entonces se levantó contra Israel en este caso. Continúa. E incitó a David. Pausa. Incitó. ¿Qué es incitar? Del verbo incitae, no. ¿Qué es incitar? Llevarlo a, ¿no es cierto? Pero por medio de una seducción. No es una orden directa, no es una orden tosca. Incitar a alguien es, de manera seductora, llevarlo a hacer algo, ¿no es cierto? Entonces Satanás, voy a parafrasear por supuesto, y esto es una invención, pero podríamos decir, oye, David, cuenta tu ejército para ver cuánta gente está bajo tu mando. ¿Cuán poderoso eres tú frente a los otros ejércitos? Pareciera algo sin mayores problemas, pero incita por medio de qué cosa? Del orgullo, en este caso, ¿no es cierto? Entonces,
¿Cómo es que opera Satanás? Ya estamos viendo alguna cosa. Maquinaciones, torcer las cosas de Dios, la palabra de Dios específicamente, e incitar a pecar contra Dios. Entonces, esto en un adelanto, nosotros cuando veamos cómo resistir a Satanás, vamos a ver que todas las cosas que culturalmente se ven en las iglesias evangélicas, amarrarlo, atarlo, algunos lo mandan hasta el abismo. Ni Jesús lo mandó al abismo todavía, pero hay otros que ya lo mandaron. No sé, lo mandan al abismo, lo atan, lo expulsan. No. ¿Y sabes dónde opera mayormente Satanás? Ahí, en el púlpito. ¿Dónde lo busca la gente común, incluso los cristianos? En un concierto de rock satánico. Yo creo, honestamente, es un pensamiento mío, que quede grabado. Yo creo que todos los conciertos rock, los satanistas, la Biblia satánica, todo eso, o sea, eso sale de la propia maldad del hombre. Sale de la propia maldad del hombre. O sea, los hombres somos suficientemente malos y tontos para hacer ese tipo de cosas. ¿Dónde opera Satanás? ¿Cómo opera Satanás? ¿No es cierto? En un púlpito, torciendo, engañando la palabra de Dios, incitando. Ahí está. Esa es la mayor forma en la que opera. Falsos hermanos, ¿no es cierto? Falsa doctrina. Ahí es donde opera y ahí es donde no se busca. Porque nosotros puede ser el blasfemo más grande del mundo, pero igual decimos la iglesia del pastor. No, no son iglesia. No son iglesia. ¿Se entiende? Entonces, tenemos que aprender a distinguir cómo es que Satanás procede. Fíjense, en la oreja del mismo rey David lo incitó. Al mismo rey David lo incitó. El hombre conforme al corazón de Dios. Por lo tanto, ¿qué nos queda para nosotros? Que ninguno de nosotros, hasta donde yo sé, ha sido nombrado el hombre con el corazón de Dios. ¿Ya? Entonces, Satanás se levanta, en este caso contra Israel, hoy se levanta contra la iglesia, y ¿qué hace? Incita a los hijos de Dios, ¿a qué cosa? A pecar. A pecar. ¿Ya? Efesios 6:11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pausa. Eso también es un adelanto, así como estamos viendo un adelanto de cómo opera, un adelanto de cómo le resistimos. Nosotros no estamos llamados a tenerle miedo a Satanás. Satanás es un enemigo derrotado. Sin embargo, no es un enemigo completamente anulado. ¿Ya? No está anulado, pero está derrotado. Entonces, nosotros no debemos tener miedo de Satanás, bajo ningún punto de vista, pero tampoco debemos sentirnos superiores a él, tampoco debemos desafiarlo, tampoco debemos provocarlo, nosotros debemos resistirlo. Y para resistirlo, no es algo que viene de adentro de nosotros, es algo que Dios mismo nos provee, su armadura. Y la misión es resistir, y ¿qué dice? Y él huirá de vosotros. No lo aten, no lo amarren, no lo expulsen, no, todas las babosadas que se escuchan, ¿no es cierto?, en estos pseudo exorcismos, que no sé en realidad qué sucederá. Yo creo que hay mucha actividad demoníaca ahí, pero porque está endemoniado el exorcizante y el exorcizado. O bien es un show. Pero la recomendación de Dios no es esa. La directriz de Dios no es esa. ¿Ya? Y con esto no quita en nada que la operación de Satanás es siniestra. Recuerden que él se viste como un ángel de luz. No hay que buscar a Satanás en la oscuridad del mundo. Hay que buscar a Satanás donde está la supuesta luz del mundo. ¿Ya? Ok. Entonces, una vez que hemos hecho esta introducción, lo primero que hay que establecer es la existencia de Satanás. Algo que pareciera a lo mejor de perogrullo, como se dice, pero en verdad, lo primero que hay que establecer bíblicamente, que es un ser
real que existe. ¿Ya? Satanás no es una especie de fuerza etérea, ¿no es cierto? Como que el mal, el bien, como lo tienen muchas culturas, como el yin, el yang, que es una especie que hay que las dos fuerzas se equilibran y toda esta situación, no. Satanás es una persona. El origen del mal está en él, ¿no es cierto? Y definitivamente Satanás es una realidad, ¿ya? Es una realidad. David creyó y documentó su existencia. El Salmo 109, 6. Salmo 109, 6. Pon sobre él al impío, y Satanás esté a su diestra. Entonces el rey David creyó en la existencia de Satanás. De hecho, Satanás lo incitó a hacer lo que hizo. Los profetas creyeron en él. Zacarías 3:1. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Ya. Vemos la actividad de Satanás calumniando, en este caso, al sumo sacerdote. ¿No es cierto? Es una imagen que se ve ahí, pero vemos que Zacarías describe en esta imagen cómo Satanás está haciendo lo que hace. Mentir, calumniar, engañar. ¿Ya? Jesús, por supuesto, esta es la prueba más grande de la existencia de Satanás como tal. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ese capítulo tiene 10 versículos que registran un diálogo activo entre Jesús y Satanás. Y vemos toda la batería de artimañas de Satanás, tentando al Señor Jesús, torciendo la Escritura. ¿Recuerdan? Él tuerce la Escritura. Jesús le dice una cosa y Satanás le dice: pero la Escritura también dice, ¿no es cierto? Entonces vemos exactamente cómo es que opera Satanás y cómo es que resiste Jesús. ¿Quién es nuestro ejemplo? Jesús. ¿Cómo hay que resistir al diablo? Así, con la palabra de Dios. ¿Y qué le dice? Vete, Satanás, porque vete en mi nombre, porque yo soy Dios. No, porque escrito está. Si el Hijo de Dios, Dios mismo, dice, vete porque escrito está, ¿por qué el hombre de manera orgullosa, jactanciosa y mentirosa dice, yo en el nombre de Jesús te expulso? Manoseamos el nombre de Jesús, porque Jesús mismo dice, escrito está. Cuando veamos el ejercicio de resistir al diablo, vemos por qué los cristianos necesitamos memorizar la Biblia. Memorizar la Biblia. ¿Por qué? A lo mejor ya, como me pasa a mí, seguro no vas a saber exactamente Lucas 10, 14, pero sabes que está en Lucas, ¿no es cierto? Sabes que está en un evangelio, sabes que lo has leído muchas veces y es fácil buscarlo y ahí está, lo tienes acá. Recuerden, la Biblia original no tenía ni versículos ni capítulos, ¿ya? Entonces, eso está hecho también porque mejora nuestra memoria, pero si tú has leído siempre y permanentemente estás leyendo, comienzas a memorizar, a llenar tu mente de la palabra de Dios y es esa palabra de Dios la que viene al momento de la tentación. ¿Ya? Jesús también en Lucas 10, 18. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Ya, recuerden ese pasaje también. Jesús le da poder a 70 discípulos. Hasta ese entonces no eran solamente los 12, y les da poderes y los comisiona para que vayan a predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Cuando llegan los 70, ninguno dijo, hoy una persona se entregó al Señor, se entregó a Jesús, creyó al Evangelio. No, todos, hoy los demonios se sujetaron, hicimos esto, ¿cierto? Así somos los seres humanos. Por eso la gente anda detrás de eso. Nunca he visto que alguien tenga problemas, ¿no es cierto?, con el dar o el servir. Siempre el problema son la lengua, la profecía, esa cuestión. ¿Cierto? Porque es lo que le gusta al ser humano. ¿Ya? Le gusta al ser humano.
Nunca he escuchado a alguien que tenga un problema, ¿sabes qué, pastor? En realidad yo no puedo dar menos del 20% de los recursos. No, pero todos quieren hablar en lengua, todos quieren esto, expulsar demonios, visiones, sueño, interpretación de sueño, profeta al por mayor. Exactamente lo mismo hace 2000 años atrás. Fueron a predicar el evangelio, Jesús le dijo ya, ahí tienen, los voy a dotar con estos poderes, ¿no es cierto? Que después por supuesto se los quitó y solamente los 12 quedaron finalmente, incluido Pablo, pero se concentran en eso. ¿Y Jesús qué les dice? Cuidado, yo vi a Satanás cuando cayó del cielo. ¿Por qué cayó Satanás? Por orgullo. Por orgullo. ¿Ya? Hechos 5:4. El apóstol Pedro creyó en la existencia de Satanás. Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Dice, ¿no es cierto? Antes Satanás llenó tu corazón, ¿no es cierto? Satanás llenó tu corazón. ¿Qué había pasado? Bernabé, un hombre verdaderamente generoso, vendió una propiedad, dice, y entregó toda la plata a los apóstoles. ¿Y qué se produjo en la iglesia en ese momento? Oye, Bernabé se pasó, oye, gallo generoso. Ananías y Zafira querían ese aplauso también, pero a un costo menor. ¿Ya? No digamos que la vendimos tanto, es un pedacito nomás, pero para que nos aplaudan. Orgullo, vanagloria, todo eso. ¿Ya? En el libro de los Hechos. Segunda, ya lo vimos. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Segunda de Tesalonicenses 2:9. Entonces, tendríamos que agregar, Moisés creyó en la existencia de Satanás porque él es quien relata todo el Génesis. ¿Ya? Segunda de Tesalonicenses 2:9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. El apóstol Pablo está hablando del advenimiento del anticristo que va a aparecer por obra de Satanás, ¿no es cierto? ¿Y cuál va a ser la característica de este anticristo? Señales, ¿no es cierto? Y poderes. Santiago, el medio hermano carnal de Jesús, hermano en la fe, capítulo 4, versículo 7, también registra su existencia. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahí hay otra clave. Si yo pretendo resistir al diablo sin someterme a Dios, voy a fracasar. Primero es someteos a Dios y después resistir al diablo. Consecuencia de eso, huirá de vosotros. ¿Ya? El apóstol Juan, por supuesto, también creyó en la existencia de Satanás. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Ya? Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Ya. Vemos también al arcángel Miguel sujeto a Dios y le deja las cosas y el juicio a Dios. El arcángel no lo ató, no lo amarró, ¿no es cierto? No lo desafió, nada. Ya podemos ir viendo, no es el tema de hoy, pero ya podemos ir viendo destellos de cómo resistir al diablo, cómo opera Satanás, ¿no es cierto? Y dónde es que realmente nosotros debemos saber que Satanás principalmente opera. ¿Ya? ¿Dónde principalmente opera? Todo esto de la expulsión de demonios, todo eso lo vamos a ver y vamos a ver realmente cuál es la doctrina bíblica frente a eso. Lo primero que establecemos a través de estos versículos es que Satanás efectivamente existe. Es llamado en ambos idiomas, hebreo y griego, el opositor, el calumniador. ¿Cuál es su principal función? Levantarse contra Dios, pero no puede hacerlo contra el mismo Dios, lo hace con las cosas de Dios, con los hijos de Dios,
con el pueblo de Dios, la iglesia, ¿no es cierto? Y sus hijos. ¿Cómo lo hace? Incitándonos a pecar. ¿Recuerdan qué es lo que es el pecado de acuerdo al mismo apóstol Juan en Primera de Juan? ¿Cuál era la definición de pecado? Esa es la definición de la palabra, pero la definición del concepto que está en Primera de Juan, todo pecado es infracción de ¿qué cosa? De la ley, ¿no es cierto? El pecado es infracción de la ley. Por lo tanto, ¿a qué nos va a incitar Satanás? A violar la ley de Dios. ¿Cómo lo va a hacer? Maquinación, torciéndola, sacándola de contexto, en fin. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora, la historia de Satanás. Hay dos pasajes que nos cuentan cómo es que Lucifer, que fue lo que Dios creó, porque Dios no creó a Satanás, Lucifer se transforma en Satanás o diablo, ¿ya? Aquí, hermanos, es importante que nosotros entendamos que lo que estamos recibiendo es una revelación limitada, muy limitada, de hechos concretos y reales. Y esa revelación limitada es suficiente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de Dios, para que entendamos efectivamente el origen de Satanás y por ende el origen del mal. Hay muchas cosas de las cuales no recibimos nosotros información y son esas cosas que nos hacen tener una tensión permanente entre mi concepto lógico o pensamiento lógico y lo que la Escritura me revela. ¿No es cierto? En la mañana alguien decía, por ejemplo, bueno, Dios sabía que Satanás, él no vino al estudio de la predestinación, pero Dios sabía que Satanás iba a pecar y todo. Claro que sí, porque es Dios. Y entonces, ¿por qué permitió? No tengo idea. Pero no puedo negar la omnisciencia de Dios, porque sus pensamientos no son mis pensamientos. Hay una distancia sideral entre cómo Él piensa y cómo yo pienso. En mi lógica, Satanás pecó, yo digo, ¿cómo el Señor no lo eliminó? Al tiro. ¿No es cierto? Si Satanás fue capaz de rebelarse y él hubiese sido eliminado inmediatamente, habría quedado, pienso yo, y esto es algo personal, pienso yo que el resto de las criaturas angelicales que no son robots pudieran haber dicho, a lo mejor Satanás sí habría logrado su objetivo. Y por eso Dios lo mató al tiro. Dios permite que Satanás desarrolle toda su maldad, que agote su maldad para después condenarlo eternamente. Por lo tanto, ninguna criatura creada por Dios con conciencia y con voluntad pudiera en algún momento pensar que el mal o que Satanás o que cualquiera que se opone a Dios tendrá éxito. ¿Ya? Tarde o temprano será juzgado. Esta historia que está en Ezequiel, y también esto es importante que nosotros recordemos que está escrito el Antiguo Testamento y también el Nuevo, a pesar que es en idioma griego, pero especialmente el Antiguo Testamento no solamente en el idioma hebreo, sino que también en una cultura y en una forma de literatura hebrea. Recuerden que hay cosas como, por ejemplo, repeticiones que son propias 3 veces, ¿no es cierto?, que se repite, santo, 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 o de cierto te digo, cosas por el estilo. Bueno, dentro de la literatura o la forma literaria hebrea, que se llaman todos esos hebreísmos, existe el hecho de que a veces se está hablando, por ejemplo, yo le estoy hablando a Hugo, pero en verdad le estoy hablando a algo que está detrás de Hugo. ¿Ya? Por ejemplo, que no eres tú, Marcelita, algo que está detrás de Hugo. Por ejemplo, ¿no es cierto? Muchos de los salmos es Jesús en realidad hablando a través de David. ¿Ya? Hay salmos completos que corresponden, por ejemplo, a la cruz y un montón de cosas que es, en definitiva, el Mesías hablando. O, en el caso del Nuevo Testamento, que es el más clásico, en que Pedro le dice al Señor, Jesús, que no te pase esto, ¿no es cierto? Y el Señor se da vuelta y le dice, apártate de mí, Satanás. Tú eres el que está incitando a Pedro para que diga esto. ¿Ya? Pedro, esta es la sutileza de Satanás. Parece algo lógico, algo bueno. ¿Cómo yo voy a querer que tú, Jesús, pases por todo esto que estás diciendo?
Pero si no pasa por eso, no hay salvación. Entonces Jesús se dirige al que está detrás. Aquí es exactamente lo mismo. El Señor habla o nombra al rey de Tiro, que fue un rey real, ¿no es cierto?, que se llamó Isbaal III. Imagínense la familia. Baal son todo lo que era el famoso dios fenicio, el señor de las moscas. ¿Recuerdan a una famosa fenicia que se casó con el peor de los reyes de Israel? Jezabel. Muy bien, te puedes retirar. Jezabel, ¿no es cierto? Una diosa, una princesa fenicia que se casó con Acab. E hizo, mejor dicho, que Acab colocara santuarios a Baal. Bueno, este rey Isbaal efectivamente era muy malo y finalmente fue destruido por Nabucodonosor. Pero aquí la palabra va al que está detrás de Isbaal, Isobal. Ezequiel 28, 12 al 17. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Lee hasta el 19, por favor. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo, pues, saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Ya. Entonces aquí dice Ezequiel, el profeta, comienza diciendo: hijo de hombre, Dios le está hablando a Ezequiel, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección. Ya no puede ser un humano, ¿no es cierto? Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, características que tienen que ver con el querubín protector. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa. Acá, hermanos, no lo dice la Escritura, pero al parecer, ¿recuerdan ustedes cuando Dios manda a Moisés construir el tabernáculo? Le dice: según todo el modelo que viste, ¿dónde? En el cielo. ¿Se acuerdan de eso? ¿No es cierto? Le da medidas terrenales de algo que está en los cielos, ¿no es cierto? De hecho, en los cielos hay una nueva Jerusalén que es antes de la Jerusalén terrenal. ¿Ya? Es antes de la Jerusalén terrenal. Recuerda, Dios no ha vuelto a crear nada, Dios ya creó todo y descansó. Cuando dice la Biblia que descansó, hizo todo, incluida la nueva Jerusalén. ¿Ya? Entonces, al parecer, en el cielo había algo como un Edén, huerto de Dios. ¿Por qué? ¿Qué características da acá? Satanás aparece en el huerto terrenal, pero no con estas características. Aquí está dando características de Lucifer. Cuando aparece en el huerto terrenal, aparece ya como Satanás. Fijémonos. En Edén, en el huerto de Dios,
estuviste con toda piedra preciosa, ninguna de esas piedras tenía. ¿Por qué? En forma de serpiente se apareció. Tú, querubín grande, dice después, los primores, los tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, él fue creado, al parecer, con una pompa distinta al resto de los ángeles. ¿Ya? Y vamos a ver que todos los ángeles han tenido y tienen misiones principalmente de llevar mensajes. Este estaba a cargo de algo, ¿ya? En el cielo. A propósito, en ninguna parte dice que Satanás era el jefe del coro del cielo, ni que era el jefe, el director de la alabanza y todas esas cosas que se dicen. Dice que se tocaron tambor y cosas el día que lo crearon, pero nunca dice que él tocó un instrumento. ¿Ya? Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Debe haber un santo monte de Dios también. ¿Por qué? Porque Dios replicó todo lo que estaba allá, acá. El monte donde se levantó el templo es el monte de Sión, ¿no es cierto? Pero no dice que es el monte de Dios. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. No hay descripción de piedras de fuego en el Edén terrenal. Satanás está como querubín protector, como Lucifer, ¿no es cierto?, paseándose ahí. Perfecto eras en todos tus caminos, en el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esto también es quizás una de las cosas más difíciles de abordar en teología, que es, en teología se llama la teodicia, el origen del mal. ¿Ya? Aquí lo que dice es que en él se halló, se originó maldad. ¿Ya? Se originó maldad. La pregunta es, en un clima perfecto, de seres perfectos, con un Dios perfecto, ¿cómo es que esto se generó? No lo sabemos. Pero de que se generó, se generó. De hecho, nosotros somos producto de eso. A causa de la multitud de tus contrataciones, la palabra que se traduce ahí, contrataciones, es divulgar. Él divulgó una idea, al punto de que arrastró la tercera parte de los ángeles. Él divulgó. Fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces, él es expulsado de ese lugar. ¿Ya? Es expulsado de ese lugar. Cuando está en el Edén terrenal, él gana el título de propiedad del planeta, por así decir, ¿no es cierto?, de manos del mismo Adán. Se enalteció. Aquí viene la causa de la maldad o la razón de la maldad. ¿Ya? Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. ¿Viste? Puede ser mejor ser feo. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Fíjense, orgullo. Ya se vio hermoso, se vio todo y comenzó a ver el orgullo. ¿Cómo se gestó eso en un ser perfecto? No lo sabemos. ¿Ya? Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Él tenía un lugar especial. ¿Ya? Te puse por ceniza, y siguen adelante. Entonces, lo que tenemos aquí es que Satanás fue creado, lo concreto es que Satanás fue creado, que fue creado como un querubín protector. Los querubines que se describen en la Escritura, recuerdan, son los mismos seres vivientes que están alrededor del trono de Dios, adorando a Dios, pero no están a cargo de algo. Satanás estaba a cargo de una parte del cielo de Dios, pongámosle. ¿Ya? En ese entonces todavía no estaba creado el cielo y la tierra físico. Estaba a cargo de eso. Y empezó a sentir a partir de sí mismo, ¿no es cierto?, orgullo de acuerdo a lo que él era. ¿Ya? Y recuerden que eso es terrible porque mucha gente se siente orgulloso de
en los ojos que tiene, del físico que tiene, y la verdad que todo eso le fue dado sin que siquiera lo pidiera. ¿Ya? Entonces, la inteligencia o lo que sea, que todo ha venido de Dios. Satanás comienza a mirarse a sí mismo, ¿no es cierto?, y a vanagloriarse. El otro pasaje que vamos a terminar de ver en cuanto a la historia de Satanás, Isaías 14. Estos son los dos profetas mayores que registran la historia de Satanás. Isaías 14, 12 al 17. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Ya, aquí tenemos también algo que se da mucho en la profecía de estos profetas mayores que se les llama mayores no porque eran más importantes que otros, sino por la extensión de lo que escribieron. ¿Ya? En el caso de Isaías son 66 capítulos. Entonces, dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahí está el nombre, Lucifer, lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, o echado a tierra, es lo que está diciendo, fuiste expulsado. Y acá las profecías, ¿no es cierto?, en el Antiguo Testamento, en esto que escriben los profetas, recuerden que siempre vamos a encontrar nosotros muchos tiempos combinados, presente, a veces pasado, a veces presente, futuro. Vamos a ver acá, dice, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Debilitabas a las naciones, todavía no existían los planetas, pero Dios está diciendo cómo es que Él debilitaba a las naciones, cómo lo está haciendo ahora a nosotros en tiempo real. ¿Cómo debilita Dios a las naciones? Todas las naciones hoy día tienen, entre comillas, un mejor estándar, tecnología, todo. Pero ¿cómo es que debilita Satanás una nación? No a través de la economía, a través de la moral. A través de la moral. Ahí empieza a carcomer, a carcomer, a carcomer. ¿Ya? Es más, es probable que prospere económicamente una nación, pero su moral, ¿no es cierto?, se ve totalmente corrompida. ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Quién podría pensar que hace 20 años atrás las leyes que se están formando hubiesen sido siquiera una posibilidad? Ha habido una corrupción, ¿no es cierto? Entonces, en 20 años pasamos de un maletín con celular a una cosa chica que ya prácticamente hace de todo, pero en 20 años el costo de la corrupción moral es gigantesca. Entonces, el aumento de la tecnología, que es parte también de los últimos tiempos, va de la mano con el aumento, en el sentido contrario, de la inmoralidad. ¿Ya? De la inmoralidad. Cuando la Biblia dice, como en los días de Noé, se casaban y se daban en casamiento, no está haciendo alusión al matrimonio entre un hombre y una mujer, que era lo que abundaba en el tiempo de Noé. La homosexualidad, ¿no es cierto?, la depravación. Ese es el como en los días de Noé, en que se daban hombres con hombres, mujeres con mujeres se daban en casamiento. Esa es la razón de por qué se pervirtió el género humano. ¿Ya? Volvemos. Entonces está hablando de lo que está haciendo Satanás. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que él dijo. Ahora, altura de las nubes, uno tiene que pensar que el escritor bíblico está hablando de acuerdo también a su realidad. Lo que estaba más arriba de las nubes para él significaba el cielo de Dios. Entonces dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahí está el pecado. Ya no quiero ser el querubín que protege el monte de Dios, el jardín de Dios, sino que yo quiero
Ya no un santuario, sino que quiero un trono. Trono, dice, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres hasta el Seol. ¿Ha pasado eso? No. Satanás no ha sido todavía derribado al Seol, pero aquí ya lo da por un hecho concreto, sellando su destino. Tú que debilitabas, todavía lo está haciendo. De hecho, en ese momento ni siquiera lo había empezado a hacer. Todavía lo está haciendo. Pero dice que el juicio para causa de eso es que será arrojado al abismo. Todavía no está en el abismo. De hecho, en el abismo va a estar 1000 años solamente hasta que después pase al lago de fuego. Pero eso todavía en nuestro tiempo, en nuestra realidad temporal, no ha ocurrido. ¿No es cierto? Él todavía se maneja como el príncipe de la potestad del aire. Entonces, más derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti, los que te vean te contemplarán, diciendo: es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Otra vez trastornaba los reinos. No es que haya demonios territoriales, es que el plan de Satanás es trastornar todo, todo. Que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. Cada una de esas cosas no las miremos en el plano físico. Probablemente el mundo no sea un desierto hoy, de hecho tenemos una población gigantesca. ¿Desierto de qué? De espiritualidad, de santidad, de las cosas de Dios, de las cosas de Dios. A los presos suyos nunca les abrió la cárcel. No. Él no tiene misericordia, es inmisericordia con quienes son sus esclavos. ¿Ya? Entonces, Ezequiel e Isaías nos relatan de manera velada, si se quiere, cómo es que Lucifer, que fue el querubín protector que Dios creó, que le dio una misión protectora, en este caso, de el huerto de Dios, el monte de Dios, ¿no es cierto? Su pecado fue el orgullo, se vio a sí mismo hermoso y superior, y por lo tanto ya era superior al resto de las criaturas, por lo tanto la meta era igualar a Dios. ¿Ya? Igualar a Dios. Ya no quería un santuario, sino que ahora quería un trono al lado de Dios. Pero se produce todo lo que ya sabemos, ¿no es cierto? Y cuando es arrojado, entonces aparece ahora sí en la escena de la tierra, pero ya no como Lucifer, lleno de piedras preciosas, sino que como Satanás, el opositor de Dios. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, estamos. Brian, ¿puedes orar tú? Padre amado, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias porque eres bueno para con nosotros, Señor. Gracias porque nos concede el poder aprender más de tu palabra, Señor. El saber que tu palabra nos da la fortaleza, Señor, y tú nos ayudas a estar firmes en contra de las acechanzas que tiene el diablo, en que podemos conocer más de ti, Señor, y la forma de operar también del enemigo, Padre. Gracias te damos, Señor, porque tú nos vistes de aquella armadura espiritual, Señor, para estar firmes, Señor, contra toda acechanza, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por ser llamados tus hijos y poder compartir y predicar, Señor, tu palabra, también por medio de la transmisión, Padre amado. Te damos muchas gracias por todos los hermanos que han venido, Señor, a tu casa. En el nombre de Jesús, amén.